Hoy estaba leyendo la nota que nos recomendó Heller tempranito. Es una nota del cronista, el diario El Cronista, titulada Dura advertencia de ex ministros de Economía. ¿Argentina va hacia un nuevo Rodrigazo? Fuerte el título, ¿no? Que obviamente refleja lo que ha sido un encuentro entre José Luis Machinea, Roque Fernández, Domingo Felipe Cavallo y Ricardo López Murphy, convocados por la Fundación Libertad. La Fundación Libertad, ustedes recuerdan, es la de Mario Vargas Llosa, que reúne a la derecha liberal, hoy más rancia. Para que se den una idea, la Fundación Libertad, que tiene aquí sede en Santa Fe, en Rosario, promocionaba la candidatura de Nardelli, el de Vicentín, para ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Así que, como verán, tienen criterios económicos y financieros bastante curiosos, ¿no?, para rescatar. Pero bueno, la Fundación Libertad reunió a estos 4 exministros de Economía y la advertencia es que la Argentina va hacia un nuevo Rodrigazo. Dice así la nota, dice: la fuerte emisión monetaria que el gobierno debió realizar para vehiculizar el millonario paquete de asistencia a los sectores más vulnerables de la sociedad y empresas por el impacto económico de la cuarentena impuesta por el coronavirus ya encendió todas las alarmas para el día después. Así arranca la nota, ¿eh? La fuerte emisión monetaria que admite el texto, fue para asistir a los sectores más vulnerables y a las empresas por el impacto económico del coronavirus, ¿no?, de la pandemia. Pero como verán, todo esto sería el preludio, el prólogo a una situación realmente dramática, como lo fue el Rodrigazo. Ahora nos vamos a detener en cada uno de los ministros de Economía que estuvieron reunidos por la Fundación Libertad. Pero primero hagamos un poquito de historia. ¿Qué fue el Rodrigazo, no? El 4 de junio de 1975, el entonces ministro de Economía de Isabel Martínez de Perón, Celestino Rodrigo, dispuso un ajuste que duplicó los precios, produjo la disminución del poder de compra de los argentinos y de las argentinas y el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Como consecuencia, estas acciones que recibieron el nombre de Rodrigazo provocaron un cambio en la estructura del salario y una crisis en el gobierno y un primer paro de la CGT a un gobierno peronista, ¿no? Un paro alentado por Lorenzo Miguel, entre otros, con una movilización a la Plaza de Mayo, donde finalmente, producto de esta protesta, se corrigió un poco el desmadre y se consiguió la renuncia de Rodrigo. A ver, cuando uno menciona al Rodrigazo hay que hablar de una suerte de subas del 100% de los servicios públicos, un 180% de los combustibles, una inflación que llegó al 777% anual, una poda, ¿no?, al poder adquisitivo de los trabajadores que solo en ese tiempo pudieron aumentar un 45%, ¿no?, cuando vemos que el resto de las cosas habían aumentado muy por encima de eso. Bueno, lo que agitan estos 4 ex economistas o ministros de Economía de prosapia liberal o neoliberal es que Argentina puede ir camino a esto nuevamente. La verdad es que uno tendría que recordar quiénes son, qué han hecho, qué soluciones prometieron y qué problemas nos dejaron antes de tomarlos en serio. Pero es cierto que tiene una especie de prédica que el establishment toma y a pesar de que una y otra vez fracasaron, no solo en sus pronósticos, sino también en la aplicación de sus recetas, el establishment los considera tropa propia, ¿no? Habla Cavallo, o habla Roque Fernández, o habla Machinea, o
o habla López Murphy, y hay algo que se estremece en el corazón del establishment. ¿Por qué? Porque son precisamente ministros de Economía que reportan a los sostenedores de estas políticas neoliberales y que cuando llegan al gobierno tratan de aplicarlas con resultados muy malos para la población, muy malos para la sociedad. No necesariamente para el establishment, no necesariamente para el establishment. Nosotros tenemos un problema ahí, ¿no? Porque nuestro establishment está un poco desenganchado de la suerte del resto del país, ¿no? Es como si tuviésemos un país adentro donde viven aquellos que son los dueños del poder y del dinero, pero ese país es un país autónomo con sus propias reglas, con sus propias lógicas, y lo que sucede en el resto es otro país. Es otro país al que ellos acuden simplemente si es que necesitan alguna mano de obra, fundamentalmente barata, ¿no? Porque lo que han hecho estos 4 ministros de Economía a lo largo de su historia es bajar salarios. Bajar salarios que traducido implica mejorar la rentabilidad de las grandes empresas. Tenemos un problema, grandes empresas muy ricas, muchas monopólicas y muchas oligopólicas, pero no necesariamente eso ha mejorado la situación de vida de millones y millones de argentinos y de argentinas. Sí, han mejorado, y como puede verse, la situación de esas empresas, que si eran oligopólicas se convirtieron en monopólicas, y si son monopólicas, bueno, ustedes saben, por definición, no tienen competencia, ¿no? Es una especie el peor de los capitalismos, diría yo, porque no tiene ese ingrediente que apasionaba, ¿no?, a los liberales de antes, que es la competencia. Acá no hay competencia. Acá hay cartelización y monopolio. Y sobre esa base, realmente los únicos perjudicados son siempre los consumidores, la gente que tiene que ir a abastecerse de los productos que en muchos casos fabrican estas empresas a los precios que ellos consideren. A los precios que ellos consideren. Ahora, estos 4 economistas, que son los 4 jinetes, prometen un apocalipsis, ¿no? Porque el Rodrigazo fue una especie de apocalipsis. Fue una ruptura de lo que hasta ese momento era una economía planificada, o más planificada, si se quiere, con cierto reparto bastante igualitario de la torta, que había sido fruto de un pacto social alimentado por Perón, con un ministro de Economía como Helbar, y que había hecho bastante, ¿no?, por la igualación de oportunidades, y por, insisto, una distribución más o menos justa de la renta. El Rodrigazo vino a corregir eso de una manera salvaje, y luego vino la dictadura, que no solamente vino, o sea, el Rodrigazo corrigió, sí, una buena parte de eso que estaba en cuestión, y era básicamente que el reparto era 50-50, el reparto de la riqueza, corrige esa anomalía, y después viene la dictadura cívico-militar y consolida, generando una nueva matriz económica, una matriz más de orden financiero, con la tablita, con el dólar, más especulativa, menos productiva y más especulativa, con importaciones, bueno, destruyendo la industria nacional, y con un saldo, y estamos hablando solamente de la economía, que dejó arriba de 40.000, 45.000 millones de dólares de deuda externa después de esos 7 años de dictadura cívico-militar. Recordemos también que esa dictadura cívico-militar fue sostenida por la mayoría de las cámaras patronales, cámaras empresarias, asociaciones de bancos, y también todo eso produjo finalmente un cambio en lo que era la estructura de la economía del país hasta entonces. Podemos decir entonces que los 4 jinetes del apocalipsis son en un punto tributarios, ¿sí?, de esa línea económica que algunos reconocen como la línea ortodoxa de la economía, pero hoy vienen a anunciar algo que pareciera ser una profecía, ¿no?, una profecía autocumplida. Ellos quieren que todo se vaya al demonio. Si se va al demonio tienen razón, ¿no? Porque ellos apuntan a que los problemas son
por ejemplo, la emisión, son, por ejemplo, el déficit fiscal, son como si estuviéramos en una especie de laboratorio, ¿no? Pues todo esto ocurre en el marco de una pandemia. Todo esto ocurre cuando el Estado tiene que salir a asistir a los trabajadores, a las empresas, tiene que salir a subsidiar a través de créditos a tasa cero. Digo, todo esto ocurre cuando el Estado está en una situación excepcional. Y sin embargo ellos hablan desde la platea, pero no desde cualquier platea, hablan desde la platea del establishment, ¿no? Diciendo que eso en la pospandemia es la antesala de un nuevo Rodrigazo. Yo no sé si la sociedad hace falta que le metan más miedo. Sinceramente. Ya bastante miedo le tenemos al virus y sus consecuencias como para que ahora desde el establishment utilicen a estos 4 jinetes del apocalipsis para decirnos, ojo, que vamos a salir de la pandemia, pero después nos vamos a meter en el Rodrigazo. Caramba, ¿no? Caramba. Así no hay esperanza que aguante. Así no hay esperanza que aguante. ¿Cuál sería entonces el interés de estos sectores por alimentar este escenario dramático que traen de la historia, traen del fondo de la historia, traen del siglo pasado, de mediados de los 70 hasta el presente, ¿no? Yo creo que apuestan claramente al fracaso del gobierno del Frente de Todos. Y apuestan al fracaso del gobierno del Frente de Todos porque el todos de ellos se resume a sus empleadores, que son los grupos económicos más concentrados. Los que miramos con atención lo que sucede, advertimos que este gobierno es un gobierno bastante frágil en un mundo muy hostil, con un país devastado, producto de las políticas que López Murphy, Domingo Felipe Cavallo, Machinea y Roque Fernández defendieron toda su vida. Gente que no se hace mucho cargo de lo que hizo, ¿no? Yo decía recién, prometen soluciones, llegan, aplican sus recetas y si tenías 3 problemas te los convirtieron en 30. Y así está el país. Así está el país. Y sin embargo, son habitualmente, desde los diarios del establishment, Clarín y La Nación son los diarios del establishment, El Cronista Comercial es un diario del establishment, Infobae es un portal digital del establishment. Desde los diarios del establishment, de los medios de comunicación del establishment, son citados como autoridades económicas. Son citados como autoridades. No se contextualiza quiénes son, qué hicieron. No se recuerda, por ejemplo, que Domingo Felipe Cavallo y Roque Fernández formaron parte del equipo económico de Carlos Menem, que privatizó todo lo que había que privatizar, se morfó todos los dólares que se había que morfar, y destruyó el aparato productivo que quedaba después ya de la dictadura, que ya estaba bastante desvencijado. Y esa destrucción del aparato productivo conllevó un incremento de la desocupación, que luego termina de estallar en el 2001. Machinea formó parte del equipo económico del gobierno 2001, donde todo estalló por los aires, con casi 50 muertos en la Plaza de Mayo, ¿no? López Murphy formó parte de ese gobierno también. Todos, de alguna u otra manera, impulsores de una secuencia en donde hay que ajustar, siempre hay que ajustar, y donde algunas cosas son pasibles de ser recortadas y otras no. Pero son los que dicen que si vos le bajás el impuesto a las empresas van a crear empleo. Son los que dicen que si flexibilizás las condiciones de los trabajadores y los derechos de los trabajadores, vas a producir más o vas a ser más productivo o las empresas van a contratar más personal. Son los que reclaman también porque el sistema previsional tiene que ser ajustado. Son los que promueven que se aumente la edad jubilatoria. Bueno, ese tipo de economía, ese tipo de ideas, ese tipo de dogmas que nos han traído hasta donde nos trajeron, ¿no? Y digo donde nos trajeron porque en diciembre el país era tierra arrasada, aplicando esas políticas. Resistidas, muy resistidas por todos aquellos que después integraron, por supuesto, la base electoral del triunfo del Frente de Todos. Pero decía, la Fundación Libertad, prácticamente una organización de derecha o de ultraderecha neoliberal, los reunió
reunió a los 4 jinetes del apocalipsis que solo van a confirmar su genialidad cuando Argentina, producto de las presiones del establishment, producto de los condicionamientos al gobierno, termine en desastre. Curiosa manera de tener razón. Curiosa manera de tener razón. Creo, en el fondo, insisto, que lo único que quieren es meter miedo. Porque las sociedades con miedo son fácilmente controlables, ¿no? Una cosa es tener miedo al coronavirus, a la pandemia que nadie buscó. Y otra cosa es hacerlo adrede, como lo hacen estos, insisto, 4 jinetes del apocalipsis, de los cuales tenemos una memoria trágica y triste. 21 minutos pasaron de las 10 de la mañana.